Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenido a Mirando Lejos. Esta noche vamos a tener un programa en donde vamos a hablar de economía con el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, el doctor Manuel Ferreira, y al mismo tiempo vamos a hablar de la oposición y de las candidaturas a la intendencia dentro de la oposición con el doctor Agustín Saguier. Pero creo que es importante destacar y hacer un pequeño análisis y el efecto que va a tener el triunfo electoral, casi con el 40%, un triunfo, dicho sea de paso, inesperado por el mismo Javier Milei, en donde triunfó en lo que se llaman las elecciones parciales de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Un cuarto de los senadores fueron electos y la mitad de la Cámara de Senadores fue, digamos, cambiada, votaban nuevos, digamos, diputados ingresaron a la Cámara Baja. Este es un sistema argentino, no es como el nuestro. Nosotros votamos un simultáneo presidente y parlamento. La Argentina tiene un proceso de ir cambiando parcialmente las elecciones legislativas. O sea, el parlamento que fue electo no siempre es el parlamento que empieza y que termina con Javier Milei o con quien fuera el presidente de la República Argentina. Pero más allá de todas estas características, ganó Milei y creo que es importante que haya ganado, no porque yo sea partidario de Milei, no soy partidario de su estilo político, tampoco soy partidario de algunas actitudes que él asume. Fue una figura disruptiva, pudo captar por sobre todas las cosas el descontento del argentino, y estas elecciones la volvieron a corroborar, el descontento del pueblo argentino en contra del kirchnerismo. Yo creo que Milei sigue viviendo de un capital prestado sin intereses, que es el anti-kirchnerismo que existe en la sociedad argentina. Eso es un elemento central, porque convengamos que semanas anteriores hubo imputaciones muy fuertes de corrupción al gobierno de Javier Milei y estaba en el medio de una crisis financiera en donde veíamos que la subida del dólar no paraba y sin embargo el peso argentino seguía devaluándose y, digamos, todo el esfuerzo que se venía haciendo de controlar la inflación, de haber logrado un superávit por primera vez después de mucho tiempo, se podía malograr. Hubo una ayuda que también creo que fue un factor de influencia en el triunfo del presidente Donald Trump americano. Milei ganó las elecciones diciendo: yo voy a dolarizar la Argentina. Al final lo que está haciendo es especificando los Estados Unidos de Norteamérica, pues hay un acuerdo entre ellos según el cual el gobierno americano compra pesos argentinos para que el peso no se devalúe y se mantenga un equilibrio entre el peso y el dólar. Pero creo que es importante el triunfo de Milei también por una cuestión política. Si bien no ha terminado su mandato presidencial, hay algo que tenemos acá en Paraguay, ni cuento, que aprender. La alternancia le hace bien a la democracia. Argentina necesita no solamente un ajuste económico, Argentina necesita una transformación de modelo político, económico, cultural y social. Y Milei es una figura disruptiva, repito, yo estoy en desacuerdo en muchas cosas con él, pero eso abre la puerta para que la sociedad argentina, desde la política, pueda ser amigable e introducir las reformas que supongan no solamente un ajuste económico. Argentina vive de ajuste en ajuste, pero no transforma el modelo de desarrollo. Los patrones del modelo argentino se mantienen intactos a pesar de los ajustes que se puedan hacer. Y llega un momento cuando un país quiere dar un salto cualitativo hacia adelante, hacia el progreso, hacia un horizonte mayor, necesita no solamente estabilizar la economía, sino transformar el modelo de desarrollo. Y para eso se necesita la alternancia. Obviamente el kirchnerismo ofrecía más de lo mismo. Es más, una oposición diluida, que nunca es positiva en ningún país. De hecho, eso sucede hoy en el Paraguay. Una oposición sin liderazgo firme. Se consideraba que el gobernador de la provincia de Buenos Aires podía proyectarse a nivel nacional.
porque ganó hace poco unas elecciones parciales en la provincia de Buenos Aires, pero sin embargo ahora recibió una bofetada porque en el cómputo general en provincia de Buenos Aires ganó Milei, y eso sí que fue un hecho cualitativamente, tiene un significado histórico que el peronismo pierda en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo todo esto? Porque en Paraguay la oposición no ha podido consolidarse como alternativa ni darle continuidad al gobierno que permita una administración pública porosa, abierta, sensible a los cambios que nos permitan transformar el modelo, los patrones de desarrollo. Llegan un momento en donde los patrones del desarrollo económico y social se vuelven obsoletos porque el mundo exterior cambia y nosotros estamos insertos en un mundo exterior. Hoy le decía a un amigo, vivimos nosotros el mundo bipolar, se acabó el mundo bipolar de la Guerra Fría. También vivimos digamos, la pujanza del neoliberalismo a través de la globalización y la caída del muro de Berlín, y ese mundo ha caducado. Hoy tenemos que enfrentar nuevos desafíos, estamos ante otro mundo que, dicho sea de paso, la incertidumbre sigue presente porque no sabemos hacia dónde va el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que es muy positivo el triunfo de Milei para que las reformas económicas y la transformación del modelo en Argentina se consoliden. No sé si va a dar 4 años, 6 años, 10 años, quizás dure mucho más un proceso de transformación. En última instancia, una revolución en el sentido de cambiar la estructura de una sociedad se hace a partir de un conjunto de reformas. Un conjunto de reformas hace la revolución. Pero nosotros en Paraguay no hemos logrado la alternancia. Las veces que hemos logrado con Fernando Lugo fue un fracaso. Con Mario Ferreiro en la Municipalidad de Asunción también terminó en un fracaso. Con Martín Burr en la Asunción también terminó en un fracaso. Entonces es importante que la oposición entienda que el proceso político paraguayo incorpore como un hecho real la posibilidad de la alternancia. Si no hay la alternancia, es muy difícil tener una democracia que se consolide, que se perfeccione, que amplíe el derecho a ser ciudadano, no solamente porque yo me voy a votar, sino también porque tengo una concepción social y económica de la idea de lo que es la ciudadanía. Hay que hacer hasta lo imposible en el Paraguay para lograr la alternancia, pero una vez lograda la alternancia en sí mismo se constituye en un valor político y no solamente en una herramienta electoral. No es solamente una opción la alternancia, es un criterio normativo. Queremos nosotros desarrollarnos como país, tenemos que lograr la alternancia. 100 años de liberalismo de ningún punto de vista es positivo para el Paraguay. 20 años de kirchnerismo no fue positivo para la Argentina. Tantos años de colonismo tampoco es positivo. Es importante la alternancia. Lastimosamente, los opositores hemos fracasado. Fracasamos con Lugo, fracasamos con Mario Ferreiro y fracasamos con otras varias opciones en gobiernos locales donde ganó la oposición y no se pudo perseverar en una continuidad que signifique un conjunto de reformas que a la larga le den sustancia a los cambios que el país necesita. Ahora vamos a hablar con el doctor Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda, porque la situación económica en Paraguay daría la impresión que está muy bien, pero algunos empiezan a hablar ahora de un concepto nuevo, la economía inclusiva. Manuel, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué opinás vos de la situación que estamos viviendo hoy los paraguayos en el sentido de que nos va muy bien desde el punto de vista económico? Tenemos cifras alentadoras en términos de crecimiento económico. Sin embargo, hay muchos que dicen que el chorreo no llega para todos, o no sé también si es que hay una expectativa de consumo mayor de la gente hoy en día. O sea, la gente también quiere sentirse partícipe y ciudadana en el consumo en sí mismo, en la atención médica, en la educación. ¿Cómo estás viendo vos el Paraguay desde el punto de vista económico? Bueno, nosotros tenemos un buen crecimiento económico. Los números macro son números que están bastante bien y bastante sólidos en general. Creo que a nivel micro tenemos una serie de problemas. Uno de los temas tal vez más importantes
Creo que son dos, en realidad, los temas más importantes. El primero es que los salarios reales de la gente no han subido los últimos 4 años, o han subido muy poco en algunos casos. Datos del Banco Central hablan de una caída de los salarios reales del 20 al 24, 5 años, del orden del 2,9% en todos los sectores. Y esa depresión de los salarios, esa no correspondencia entre el crecimiento económico y el no aumento de la capacidad de consumo, si los salarios no crecieron en proporción al crecimiento, a la larga se puede convertir en un obstáculo para el crecimiento económico. Sí, de hecho pueden ser un problema por el lado de la demanda, ¿verdad? Pero hay una cuestión que es importante. ¿Por qué pasa esto? El primer evento es la pandemia. La pandemia significó un momento muy duro para la población paraguaya, que se endeudó mucho durante la pandemia. Posterior a la pandemia, viene un incremento de la inflación. Yo no creo que recordás esto. Y la peor sequía que tuvimos posiblemente en la historia moderna. En ese momento, el año 2022, prácticamente todos los sectores colapsan en términos de su poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque empezaron a subir las cosas más de lo que te subía el salario. Entonces el salario dejó de alcanzarte. A partir de ahí algunos sectores se recuperaron. Uno de ellos es el sector comercial, otro de ellos es el sector bancario, que es un sector pequeño en general, pero se empezó a recuperar. El sector comercial, fundamentalmente, por lo que acabas de decir en tu editorial referido a las políticas económicas que lanza el gobierno argentino de Javier Milei. Esto hace que los precios relativos entre Paraguay y Argentina cambien de manera muy radical. Argentina se empieza a volver caro para los paraguayos y se acaba el contrabando. Entonces una demanda paraguaya que se iba a la Argentina empieza a retornar al Paraguay y eso hace crecer sobre todo el sector más barato comercial. Comprar productos paraguayos, productos aquí legalmente introducidos que iba a comprar la Argentina, Clorinda. Hoy sí. O a Falcón. Hoy sí. No así hace 2 años. Hace 2 años esta no era la situación. Pero Paraguay se abarata relativamente a Argentina y eso hace que también argentinos empiecen a comprar acá. Respecto a eso, siempre algunos que postulaban la defensa del contrabando decían es que si no hay contrabando, en primer lugar, el contrabando es una herramienta para frenar la inflación por los precios más bajos, digamos, de la Argentina. En segundo lugar, que medio país se va a quedar sin trabajo. No sé cuántas miles de personas viven del contrabando. Eso hoy en día, si comparamos ese discurso y lo contrastamos con la realidad, no se da eso. Se da en cierta medida, ¿verdad? ¿En qué medida? Hay varios elementos. Un primer elemento es el fin del contrabando hace que te empiecen a subir los precios de ciertos productos, sobre todo productos alimenticios. Te voy a dar un ejemplo. Una mayonesa que vos comprabas por 5.000 guaraníes en Clorinda costaba 10.000 guaraníes en Asunción. Ahora esa mayonesa en Clorinda cuesta 15.000. Entonces vos venías a comprar a Asunción porque es más barata, cuesta 10.000. Pues en vez de comprar 2 mayonesas, puedes comprar una nomás. Entonces, obviamente, si tu salario no te subió, no se movió mucho el precio acá, pero vos tenés menor capacidad de compra de lo que tenías anteriormente. Entonces, empiezan a vender más los supermercados porque había gente que se iba a comprar al otro lado de la frontera. Vos tenés que tener en cuenta, Carlos, que 52% de la población paraguaya vive a menos de 10 kilómetros de la Argentina. Acá nosotros estamos a menos de 10 kilómetros de la Argentina. En Encarnación, en Ciudad del Este, en Pilar, hay muchos lugares donde estamos muy cerca. Y 17% a menos de 10 kilómetros del Brasil. En otras palabras, 2 de cada 3 paraguayos somos fronterizos. Esta es una cuestión muy rara en un país relativamente grande en superficie, como es el caso del Paraguay, ¿verdad? En países pequeños esto suele ocurrir, ¿verdad? Entonces, la gente va buscando siempre qué es lo más barato. Claro. Fronteras absolutamente permeables. No solamente por cuestiones institucionales y corrupción, sino también por la forma geográfica que tenemos. O sea, digamos, de alguna manera los precios se ven inflacionados
a la alza en Paraguay por el haber parado el contrabando. Sobre todo en alimentos. Sobre todo en alimentos. Entonces, la carne, por ejemplo, el último año subió 25%. Los últimos 2 años subió 45%. Y la carne es 10% de la canasta familiar de la gente. Y cuanto más bajas, más alto es ese número. Porque más importante es la alimentación cuando menor ingreso tenés en tu participación dentro de tu ingreso. Cuando menos ganas, más incide la alimentación. Exactamente. Y después tenés que tener en cuenta otra cosa. 70% más o menos de la población paraguaya es casi cuentapropista o trabaja en microempresas, que son empresas familiares minúsculas, ¿verdad? Entonces, esa gente changuea y vive del día a día, ¿verdad? Esa es una cuestión sumamente importante. Por eso, cuando estábamos durante la pandemia, ¿vos te acordás que la gente no es que pedía subsidio, pedía que le dejen salir a trabajar? Mira, después de la pausa te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás viendo la ley de presupuesto que se presentó en tu condición de exministro de Hacienda? Después de la pausa me responde eso, por favor. Perfecto. Seguimos con el doctor exministro de Hacienda, Manuel Ferreira. Manuel, ¿cómo estás viendo vos la ley de presupuesto general de gasto de la Nación? Me parece que medio el mismo modelo de siempre, ¿verdad? ¿O hay alguna...? Mira, nuestro presupuesto es muy rígido. Nuestro presupuesto tiene el defecto de que tiene mucha gente metida en el presupuesto en general, en la parte de gastos. Y ¿dónde podés tocar para ajustar cosas? Básicamente en la inversión. No tenés otro lugar donde puedas hacer mucho malabarismo para ir tocando cosas. El tema de los ingresos, que fue muy importante con la creación de la DENIT, fundamentalmente por la unidad entre aduanas y SET. Antes pues vos metías un producto y después no sabía, eso pasaba bajo control de la SET. Ahora se pueden cruzar esos datos y eso hizo crecer mucho la recaudación. Pero ahora ese número está nivelándose. ¿La recaudación está creciendo porque se recauda mejor o porque la economía creció y hay más para recaudar? Y también hay un proceso de normalización que viene. Una recaudación en general tiene que crecer a PIB más inflación. Es decir, vos tenés una parte de la recaudación que es por el crecimiento económico del país, que si ese crecimiento es 4, la recaudación tiene que ser 4 más o menos. Y inflación porque es el ajuste que tenés en los precios y eso se nota en el IVA, se nota en renta, se nota en todos los productos. Entonces vos tenés que crecer a PIB más inflación. Ese número es más o menos 8 o 9%, que es lo que está creciendo la recaudación. ¿Y cómo estás viendo vos las posibilidades? A fin de año llegamos a un crecimiento de más de 5 puntos, hay algunos que dicen 4. Nosotros estamos... El Banco Central habló de 5,3 de crecimiento económico. Nosotros estamos estimando un crecimiento del orden de alrededor del 4,2, 4,3%, que es un buen crecimiento, creo yo, para Paraguay. ¿Y los factores del crecimiento están siempre en la agricultura, la ganadería? No. La diversificación de la industria. Este año ha crecido la agroindustria, vinculada fundamentalmente a la producción granelera. Este año se molió más soja que otros años. Pero, ¿por qué si agroindustria? ¿Qué valor le agregan a la soja? Y convierten en aceite y harina. Ah, bueno. Separan ¿Cuánto por ciento de la soja hoy en día sale como aceite? Y hoy tenemos una capacidad de molienda de más o menos 4,5 millones de toneladas y producimos más o menos... 8. No, 10, 11 podemos producir en un buen año. Ajá. O sea, casi la mitad. Estamos produciendo mucho etanol de maíz y estamos exportando etanol de maíz. Ahí hay una fábrica que es la que se lleva gran parte de los números en ese sentido. Tenemos un crecimiento también de la industria frigorífica. La industria frigorífica y la ganadería han pasado por un proceso bastante peculiar. Y esto ha ocurrido en casi todo el mundo. Precios bajos de mercado interno que han obligado al ganadero a tener que vender más de lo que tenía que vender. Y la faena sube, eso hace crecer el PIB. Claro. Porque se mide por faena, pero cuando vos vendés más de lo que tenés que vender,
te empieza a caer el hato. El hato ganadero. Que es lo que está pasando en Paraguay. En Paraguay estamos hoy más o menos en alrededor de 13 millones de cabezas en términos de hato ganadero. La faena ya está empezando. O sea, el ganadero para tener rentabilidad tiene que vender más ganado. Y es la pregunta que te hago. Ahí son los frigoríficos los que deprimen el precio de la carne, porque los ganaderos, los productores dicen, nosotros estamos vendiendo a un precio muy bajo. Hay dos problemas. Uno puede ser una colusión de frigoríficos, que puede ocurrir en ciertos momentos. Que se ponen de acuerdo. Que se ponen de acuerdo. Y un segundo punto son las sequías. Nosotros tenemos sequías desde el año 2019 en distintas zonas del país. Y estas sequías son jodidas, en el sentido de que si vos no tenés agua en el campo, tu animal se muere de sed. Es mejor venderlo, faenarlo a cualquier precio que se te muera en el campo. Claro. Entonces, eso hace el ganadero muchas veces. El ganadero es uno de los pocos productores que puede predecir exactamente cuál va a ser la cantidad de mercadería que va a tener disponible para el año que viene, y con eso tiene que pagar sus costos, tiene que pagar sus créditos. El sector ganadero debe 1.800 millones de dólares, un número grande es para el sector. ¿Pero cuánto exporta la ganadería anualmente? ¿Cuánto está? La ganadería no es la que exporta la industria frigorífica. Y estamos exportando cerca de los 2.000 millones de dólares. ¿Y el mercado local cuánto consume? Y el mercado local, nosotros producimos en el orden más o menos de 550.000 toneladas año. Exportamos más o menos alrededor de 350 y consumimos el resto. O sea, Paraguay, digamos, la renta para los frigoríficos está en la venta en el extranjero, no en el mercado local. No, pero ponete a pensar una cosa. ¿Cuánto cuesta una tapa cuadril en el supermercado? 100.000, 120.000 guaraníes. Imagínate que 120.000 guaraníes son 18 dólares por kilo, son 18.000 dólares la tonelada si es que estás vendiendo tapa cuadril en el mercado interno. El mercado interno también es sumamente rentable en la mayoría de los cortes. La otra vez le entrevistaba yo también al presidente de Senaxa, y el presidente de Senaxa me decía una cosa que me llamó mucho la atención. 87% de una carcasa hoy se exporta. En otras palabras, hoy se están haciendo cosas que antes no se hacía. Se agarra un hueso de costilla y se pela, se convierte eso en carne molida, eso se vende como carne para hamburguesa en Estados Unidos. Ahora bien, una pregunta un poco al margen. Tu familia estuvo muy vinculada a negocios ganaderos. Es que hay una discusión en el mundo de la ganadería. Si vacunamos o no contra la aftosa. Hay algún sector, el gobierno dice ya no hay más que vacunar, hay que declararse un país libre de la aftosa, y muchos ganaderos, quizás una actitud más conservadora, dicen no, tenemos que seguir vacunando. Yo creo que hay mucho miedo con ese tema de dejar de vacunar, porque una crisis realmente nos puede dejar con problemas muy serios. Por otro lado, nosotros tenemos que ir convergiendo a esto, ¿verdad? Tenemos que ir convergiendo. Yo creo que todo está en un proceso. Esto se tiene que convertir en un proceso que tiene que durar un cierto tiempo y donde la gente se tiene que empezar a ajustar a esos valores. Decime una cosa, uno en Asunción, cualquier extranjero que viene, yo tengo amigos que vienen cada 6 meses, y me dicen, me sorprende, noto la revolución edilicia. ¿Por qué se construye tanto? ¿Hay demanda para que todos los edificios, porque es increíble cómo se están construyendo, sean ocupados? Bueno. Y es capital paraguayo eso, dinero que viene de afuera. Algunos son extranjeros que vienen, que compran, que ponen. Y hay una mezcla de cosas. Un problema serio que nosotros tenemos en Paraguay es el catastro. ¿Qué es lo que pasa con el catastro? Vos construís un edificio y tardás mucho en conseguir el catastro para la propiedad horizontal de ese terreno donde empezaste a construir. Entonces, ¿qué es lo que te termina ocurriendo? Si vos no tenés catastro, no tenés título. Si no tenés título, no tenés hipoteca. Si no tenés hipoteca, no tenés financiamiento. Entonces, ese atraso hace que haya un grupo relativamente pequeño de gente que es la que puede comprar al contado y con un contrato de compraventa, porque el constructor o el desarrollador inmobiliario no te puede financiar. Pero ¿de dónde hay espacio para tanta construcción? ¿Hay mercado? Porque bueno, digamos, a no ser que uno diga,
atesore. Bueno, yo pongo acá el dinero y dejo ahí dormir, que en vez de tener una moneda que se inflaciona o, digamos, un mundo que está muy, digamos, estamos saliendo, como yo dije, de la globalización ortodoxa y entrando a un mundo que no sabemos en qué va a terminar. ¿Cómo se explica tanta cosa? ¿Es rentable un negocio? Y creo que hay de todo. La gente que tiene disponible hoy una cuenta corriente catastral puede ofrecer financiado su departamento, por ejemplo. La gente que no lo tiene no lo puede ofrecer. Entonces hay un problema en ese tema. Hay departamentos más chicos o viviendas más pequeñas que se están haciendo, por ejemplo, en el Gran Asunción, que esas tienen un nivel de rentabilidad superior porque permiten el acceso. Es más fácil el acceso de mucha gente a eso. Un departamento que cuesta $40.000, vos tal vez te ahorraste 100 millones de guaraníes, esos son $18.000 o $17.000 más o menos, o $15.000, y ya podés tener un pago y una cuotita que podés pagar más fácilmente, ¿verdad? Entonces, hay muchas circunstancias. En Paraguay hace falta vivienda, pero tenemos que resolver este problema catastral urgentemente porque ese es el que nos frena, ¿verdad? Manuel, la idea de el dólar empezó con un dólar 8.000 guaraníes. Ahora está en menos de 7.000, creo, no sé, no estoy... 7.100 más o menos. Bueno, 7.100 porque me imagino que el Banco Central estará vendiendo, ¿verdad? O fue subió naturalmente, porque llegó hasta menos de 7.000. O sea, digamos son 10, 11, 12% que está perdiendo su valor el dólar con respecto al guaraní. ¿Cómo se explica esto? En Argentina el problema era otro, o sea, el dólar subía y el peso estaba en caída. ¿Cómo se explica todo esto? Bueno, Paraguay está siguiendo la tendencia del resto del mundo. Argentina es una excepción, ¿verdad? Yo creo que no tenemos que compararnos con Argentina, más bien con Brasil con esto. Brasil tiene una devaluación del 12%, pero nuestra devaluación fue muy brusca. ¿Qué fue lo que pasó acá? La tasa de interés estaba muy baja, hace un año más o menos, o tal vez un poco más, la tasa en guaraníes. Esto hizo que el Banco Central, al mantener una tasa baja, los bancos retiraron mucho dinero, mucha liquidez del Banco Central, alrededor de 9 billones de guaraníes, unos 1.200 millones de dólares más o menos. Ese dinero los bancos empezaron a ofrecerle a todas las empresas y te decían, entre tomar a 8,5 en guaraníes o tomar a 8 en dólares, ¿qué preferís? 8,5 en guaraníes. Entonces, empresas que operan en dólares inclusive, se le daba un crédito en guaraníes, ellos se iban al mercado spot y cambiaban al dólar y presionaban al dólar a la suba. Entonces el Banco Central empieza a vender y empieza a retirar dinero. En el mismo periodo de tiempo, el Banco Central retira más o menos 2.150 millones de dólares. Entre 900 y 1.000 millones de dólares se achica la cantidad de guaraníes en el mercado, ¿verdad? Estamos hablando de 6, 7 billones de guaraníes, más o menos es lo que se achica la cantidad de dinero. Esto hace que las tasas en guaraníes empiecen a subir. Cuando esa empresa que había tomado al 8 quiere renovar el crédito, le dicen, bueno, pero ahora el crédito es a 16, pero sigo teniendo el dólar a 8. Entonces toman a dólares y hacen el proceso inverso, se van al mercado spot, venden los dólares, compran guaraníes para pagar su crédito anterior. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Hay una presión para arriba primero del tipo de cambio y después para abajo. Y nosotros nos terminamos ajustando a los valores internacionales. Si vos mirás el dólar index, más o menos la devaluación está en el orden del 10% del dólar comparado contra las monedas del mundo. Claro, contra el euro. En Argentina se dio un proceso totalmente contrario. En Argentina hay un proceso donde el dólar estaba atrasado primero y después estaba el miedo de saber qué iba a pasar con estas elecciones el domingo pasado, ¿verdad? ¿Cómo crees que termina el dólar este año en Paraguay? Y yo creo que el dólar va a terminar bastante planchado. El Banco Central no le está dejando subir al dólar. Cuando el dólar llegó a 7.400, el Banco Central intervino, hizo bajar. ¿Y qué ventaja, te pregunto, rápido pues me tengo que, qué ventaja tiene que el Banco Central no permita que el dólar suba
le beneficia a quién, a los importadores y cómo están los exportadores. Los exportadores están complicados con esta situación, ¿verdad? Esto nos favorece. Macroeconómicamente, ¿qué es lo que más favorece en una economía? Y un dólar, en el largo plazo vos necesitas un dólar equilibrado. Yo creo que nosotros estamos fuera del punto. Pero equilibrado dentro, marcado por las reglas de la oferta y la demanda. Marcado por la regla. Marcado por la regla de la oferta y la demanda. No digamos, que el Banco Central máximo, mínimo, hasta acá sube, hasta acá baja. No necesariamente eso, ¿verdad? Las franjas de... En realidad, esas franjas operan en Argentina, por ejemplo. En Paraguay no se opera así, ¿verdad? En Paraguay lo que se hacen es se cortan picos pero este es un momento donde debería el dólar subir más alto. Los negocios forward que se hicieron en Paraguay en los últimos tiempos esperaban un dólar a 7.500. Van a ganar menos con este dólar. ¿Quién? Los que exportan soja, carne, que son tan importantes, van a ganar menos. Sobre todo los que exportan carne. Soja, dentro de todo, opera mucho en dólares, ¿verdad? Cambia relativamente poco. Comparado con lo que ocurre con la carne. ¿Cómo decir que, el dólar se mantiene cuando el año que viene empiece el ingreso por divisas por la exportación? Y va a bajar más. Va a bajar más el dólar. Sí. Bueno, estuvimos con el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira. Manuel, muchísimas gracias. No, gracias a vos por invitarme, Carlos. Gracias, un placer. Bueno, estamos con el doctor Agustín Zaguer, dirigente del Partido Liberal, aparte candidato a intendente. Agustín, primera pregunta antes de entrar al tema municipal, que es lo que nos convoca. Bueno, entremos primero en lo municipal. ¿Qué está pasando? Al principio todo se reflejaba una armonía entre vos, Soledad, Joana y no sé, la gente de Pachequería también una suerte. Álvaro Grau. ¿Qué pasó al final? Bueno, Parece que se descompuso todo. Y es natural, Carlos, bueno, buenas noches para vos, para la audiencia. Y es natural un poco estos picos, digamos, sobre todo por el tiempo. Vos sabés que se están terminando, digamos, los plazos, o más bien empiezan a caer los primeros plazos el primer plazo que cae el 15 de diciembre para inscribir la figura jurídica a utilizar en las elecciones. Eso, la que se plantea ahí es alianza. Entonces, eso estaría venciendo el 15 de diciembre. Pero ahí se va a inscribir una alianza. Yo creo que sí, yo creo que todavía hay tiempo para recomponer un poco. Pero digamos, la alianza puede ser entre, no sé, si es vos o Joana, entre dos, no hace falta que... Claro, la alianza se da entre partidos, ¿verdad? Entre partidos, claro, por eso te estoy diciendo, puede. Sí. Pero hay esa voluntad de hacer, o vos serías un candidato liberal y todo. No, todos somos conscientes de que la unidad es el camino, ¿verdad? Ahora, la verdad es que se descompuso un poco este espacio, y sobre todo eso lo dijo Álvaro cuando declinó, y en un párrafo él denunciaba de que no se cumplieron los acuerdos. Y es así, lastimosamente hay que decir que Álvaro dice la verdad, porque nosotros firmamos un acuerdo de buscar el mecanismo de selección de la figura que va a llevar la candidatura única. Y hasta hoy no tenemos un mecanismo, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es el motivo que no exista un mecanismo? ¿Cuál sería la encuesta? ¿Sería el nuevo mecanismo? ¿O la encuesta? ¿O cada votación? ¿Cómo sería? Yo como liberal al principio planteé interna, ¿verdad? Después, bueno, no se quiso interna, después se quedó, creo que Álvaro planteaba una delivery, a mí me pareció más o menos un intermedio entre elecciones y encuestas. Joana le gustó también una delivery. Soledad quedó en responder, se dilató, no se resolvió. Soledad planteó encuesta. Después yo dije, bueno, perfecto, yo estoy dispuesto a cualquier método. Nos reunimos para hacer una encuesta. No se llevó adelante la encuesta. Hoy estamos sin método. Y es difícil, Carlos. Yo quiero aclarar que por encima de cualquier aspiración personal está el interés general, ¿verdad? Y hay que ir unidos. Eso que te doy, pero yo le decía hoy a dirigente del Partido Liberal y a concejales municipales el día de ayer, que luego yo estoy dispuesto a hacer lo que la dirigencia de base de Asunción y el Partido Liberal resuelva, ¿no? Mi candidatura no es lo más importante es la unidad. Ahora bien,
si no se cumplieron los acuerdos, yo lo que planteo es, le digo al partido, ojo, no se cumplieron los acuerdos. Tengamos mucho más cuidado para el acuerdo que vamos a hacer. Porque si hago un acuerdo contigo, vos no cumplís el acuerdo, y después tengo que hacer otro acuerdo contigo, por lo menos tengo que ponerle más cerrojo, más seguro al acuerdo que voy a hacer, porque ya no cumpliste un acuerdo. Te quiero hacer una pregunta. ¿No te parece que los colorados nos están dando cátedra? Lo ven a Nenecho quemado, le dicen Nenecho, renuncia. Yo pienso que Y sin embargo, nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Digo, pues yo me considero opositor. O sea, digo, no hay acuerdo posible, diálogo. Pero lo primero que tenemos que entender, Carlos, que el único acuerdo que podemos tener y de entrada tenemos que tener es que tenemos que ir a elecciones internas. Yo le decía eso a los amigos candidatos y candidatas, le decía, vamos a una elección interna. No, pero usted, el Partido Liberal, tiene un padrón amplio. Pero resulta ser que hoy Soledad tiene adhesión de algunos referentes liberales, inclusive concejales. O sea... Ay, concejales, ¿quién es el apoyo de la Soledad? Ya manifestó Ayala, Fiorella y hay otro, pero lo que te quiero decir con esto es que el que quiera ganar tiene que tener tiene que estar dispuesto a ganar una interna a todo. Claro. Eso tenemos que implementar, si no vamos a fracasar vuelta tras vuelta, ¿verdad? Yo no sé, en este momento ya no hay tiempo tal vez, pero hay que entender, porque ¿qué pasa? Vinieron, nos aliamos con varios partidos y hay partidos más pequeños que rehuyen a las internas y te dicen, no, esto tenemos que resolver acá nomás, esto tenemos que resolver entre nosotros. ¿Y resolver cómo? Y este es el mejor perfilado. Y el mejor perfilado es una cuestión totalmente subjetiva, ¿verdad? O sea, yo soy flaco, el otro es gordo, él es linda, es mujer. Puede haber, nos impuso una madurez política de entender que hay o un interés superior sobre las candidaturas, no pudo ese elemento. Lastimosamente no. Lastimosamente no, y por eso estamos en este punto muerto, no sé, y estamos tratando de recomponer, ¿verdad? ¿Y cómo están las posibilidades de que eso se recomponga? Pues yo con lo que se publica en la prensa escrita no es muy alentador, digamos. Y lo que estamos ahí tampoco. Yo le dije a los propios candidatos, le dije a Soledad, le dije a Johanna, con Álvaro hablé ya antes que renuncie, que decline. ¿Álvaro declinó a qué declinó? Declinó a su candidatura a intendente. Ah, ella no es candidato a intendente. Ya no. O sea, Pachequería no tiene candidato a intendente. Pachequería hoy anunció su apoyo a Soledad. Declinó a Álvaro y ellos le apoyan a Soledad, que es válido, por supuesto. Los partidos pueden seleccionar candidatos. Ahora, yo le decía, creo que ayer o anteayer, hablé con Soledad y le dije, realmente me parece que esto se está descomponiendo en forma innecesaria. Hay que tratar de reconducir esto y decir, señores, vamos a buscar este mecanismo, hablemos, miremos, que en este momento el mecanismo que yo veo es la encuesta, ¿verdad? Que es lo más fácil de llevar adelante. Es cierto que las encuestas tampoco son definitivas. Nos reunimos inclusive con una empresa brasilera y el brasilero de entrada nos dijo, ¿qué es lo que ustedes están buscando? Y todos le miramos al brasilero y nos dijo, porque yo le decía una cosa, las elecciones es como la Semana Santa. Y todos miramos, sí, empieza el domingo, el domingo, después tener miércoles de ceniza, después tener viernes, no sé qué cosa, y termina en el domingo de Pascua. Y ahí son las elecciones. Entonces, hoy medir puede ser saber lo que pasa hoy, pero vos puedes tener 6 puntos, 5 puntos, 8 puntos hoy, y en la semana te tropezás y bajaste 5 puntos. O sea, y ni siquiera hay candidato colorado para decir quién mide o quién no mide. Y si el método es las elecciones, sería un padrón, digamos, en donde estuvieran excluidos los colorados y solamente votar. No, pero viste que los colorados si no presentan acciones de amparo. Pues no debería. Vos sabés que hay que tratar, creo yo, ¿verdad? Que hay que tratar de implementar una interna privada. Interna privada. Ahí no entra ni una acción judicial ni nada. Vos agarrás, hacer un TEI entre los partidos que van a medirse, traer un padrón nacional y convocar a los que quieran ir a votar. Sencillo, ¿verdad? Pero hacer una interna en fecha anterior a la establecida en el calendario electoral. Entonces le da posibilidad a los que son... Por ejemplo, el caso de Álvaro. Yo le decía, vamos a elecciones. Y Álvaro me dio un fundamento que era válido. Pues me dijo, mira, yo quiero ser candidato a intendente, pero si no salgo electo, quiero pugnar para la Junta. Y en el calendario electoral eso es imposible. Entonces,
teníamos que tener un mecanismo antes. Claro, para no quedarse afuera, como sucede. Pero es razonable el planteamiento de él. Claro. ¿Verdad? Entonces él va a la Junta Municipal de nuevo. Ahora ya va para la... Y él va a terminar a la larga apoyando, o sea, tiene, si Pachequería oficialmente te apoya la candidatura de Soledad. Y supongo, ¿verdad? No sé. Salvo que se haga una cuestión de padrón, digamos, más abierto y se vote como vos sí. Claro, ellos, mira, en cuanto a la Junta, ahí se está buscando que se presente la menor cantidad de listas, ¿verdad? El Partido Liberal va a presentar su propia lista y ellos están buscando aglutinarle a la mayoría, ¿verdad? Porque es cierto que al atomizar se van perdiendo fuerza, ¿verdad? En este sistema electoral tenés que tratar de unir las listas y que la mayor cantidad de votos vaya a una sola lista, ¿verdad? Las elecciones pasadas, cerca de 40.000 votos se quedaron sin representantes en la Junta. ¿Por qué? Porque había muchas listas y con pocos votos. Ahora, decime una cosa, la situación de que el Partido Liberal no pueda liderar tampoco. Claro que Asunción dejó de ser después de la administración Burr, el partido pierde mucha incidencia en Asunción. Pero la última convención liberal fue un poco débil. No sé, yo creo que, ¿sabe que finalmente quiénes critican? Los otros partidos ni aparecen en ¿qué clase de convenciones tienen? Se hace la convención en la casa de uno de los muchachos. El Partido Liberal tuvo una convención, Carlos, en Cacupé, donde participaban no sé, 2.500, 3.000 personas, 500 convencionales. Es cierto, no tenemos el nivel tal vez del Partido Colorado, que tiene el poder, tiene la estructura del Estado, pero concurrió en 3.000 afiliados. ¿Qué partido tiene una convención como la Liberal? ¿Pachaquería? No tiene. Encuentro Nacional no existe. Los otros partidos no tienen. Asamblea tienen de 5 personas. Entonces, por eso te decía yo, ¿quiénes son los que critican? Ojo. Ahora, es cierto que el Partido Liberal está atravesando por algunas dificultades. Eso sabemos. Pero estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en renovar las autoridades, en renovar el discurso, en renovar la imagen, en renovar un poco el rostro del Partido Liberal. Pero lo estamos haciendo, ¿eh? Y decimos una cosa, esto, si es que no se llega a un acuerdo en Asunción, si no llegamos a un acuerdo en Asunción, va a ser un obstáculo para, digamos, una candidatura única de la oposición en el 2028, para el 2028. Y lastimosamente, esta falta de... la no concreción de un mecanismo. Nosotros teníamos, o sea, decíamos al comienzo de la discusión, decíamos, ojalá que esto sirva de práctica y encontremos el modelo para poder aplicarlo en el 2028. Pero al final hicimos todo al revés. No encontramos nada. ¿Sabes lo que me sorprende? Nos conocemos de toda la vida. Se suponía que la gente joven tenía que ser menos sectaria y más generosa. Estábamos así, Carlos. Pero yo creo que recuerdo yo aquella disputa que teníamos, la Hino Caballero Vargas, Encuentro Nacional PLRA, bueno, tal cosa. Al final teníamos razón nosotros, los liberales, teníamos más votos, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir, hoy en día parece hasta más, en algunos casos se percibe muy, no, mi candidatura y el mundo viene después. Pregunto, ¿no es así? No sabía. Nosotros empezamos realmente un lindo espacio que iniciamos hacia finales del año pasado, con gente de Pachaquería, con gente de País Solidario, y veníamos hablando bien, y se fue componiendo esto, se fue integrando gente que representa un poco el pasado. ¿Qué quiere decir eso, gente que representa el pasado? Y gente que viene fracasando de elecciones tras elecciones, modelo tras modelo, ¿verdad? Nosotros decíamos que lo más importante era la unidad, que independiente de las candidaturas, lo importante era llegar unidos, ¿verdad? Y veníamos con ese objetivo, ¿verdad? Y después se van sumando, pero es parte del proceso mismo, ¿verdad? Y yo creo que estamos camino a repetir lo que pasó en el 2023, ¿verdad? O sea, vos estás viendo que van a haber 2 candidaturas a la oposición. O más. O más luego. ¿Y cuáles son las 3 opciones que estás viendo? Yo hablé de 2, vos me decís más. ¿Cómo sería? La izquierda, con su candidatura propia, Johanna, digamos. Claro, la izquierda está teniendo mucha fuerza,
Ahí está, Johanna le está aglutinando a Katia, a la gente de Esperanza Martínez, el partido de Prieto, de Yo Creo, su partido, o sea, tiene una fuerza importante. Después tenés todo el sector de Paraguayo Cuba, que ahí están UNAC, otros partidos más pequeños, que no es nada despreciable. No le tuvimos en cuenta a Paraguayo Cuba y nos sacó cerca de 700.000 votos. ¿Verdad? No nos sirve hacer una alianza entre cuatro paredes, no sirve hacer una alianza entre vos y yo y 3 personas más. No termina arrastrando a la gente. Y entonces sería Johanna, vos decís que mantendría el otro. Yo espero que no. Lo que visualizo, vos me preguntás lo que visualizo. Yo espero que no, espero que todos finalmente nos podamos unir, pero no hay voluntad. Si vos mirás hoy las redes, los grupos, el ataque que hay, ¿cómo yo te puedo acusar? Decime, te pregunto, ¿cómo yo le voy a acusar a Carlos Mateo a un año de las elecciones municipales de divisor o de querer dividir la posición por el simple hecho de que vos quieras participar de las elecciones? Faltando un año. Yo te podría acusar de divisor si falta un mes para las elecciones o 2 meses. ¿Y esas acusaciones provienen de dónde? Y hay unas acusaciones de todos lados, ¿verdad? Es muy agresivo el nivel de discusión, ¿verdad? Y te pregunto si es en toda la oposición, no solamente en ciertos sectores del Partido Liberal, porque digamos que la oposición, digo la oposición porque estamos en alianza y todo, tanto Alegre con Rafael Filisola, Alegre con Leo Rubín, Alegre con Soledad. La pregunta es la siguiente: ¿ese discurso se conecta con la gente con el discurso anticartista solamente? No, definitivamente no, porque el resultado te demostró eso, ¿verdad? La gente está en otra cosa, Carlos. La gente está en su problema, en cómo va a pagar el colegio de su hijo, cómo va a pagar la enfermedad de su esposa, de su mamá, de su sobrino. La gente está en saber cómo se vaya a su trabajo, con el tráfico, y con la falta de transporte público. La gente está en otras cosas. El microclima político vivimos vos, yo y lo que estamos en la política. La gente está en otras cosas, está con otra preocupación. Y si los partidos o los actores políticos no entienden eso y no conectamos con ese anhelo de la gente, vamos a estar siempre por fuera y va a venir otro candidato o otro grupo político o otro espacio político que va a conectar y se va a llevar esos votos. Pero así como me estás describiendo la situación actual, entonces el Partido Colorado actuó táctica y estratégicamente bien. Lo sacan en hecho, pone un candidato. Y el Partido Colorado, Carlos, con el 40%, gobierna este país hace tiempo. Entonces, el Partido Colorado, desde el punto de vista estratégico, hace lo que tiene que hacer. Une su fuerza, que representa el 40%, y el 60% somos el desastre. Nosotros, vos, en tu editorial decía, fracasamos. Claro. Fracasamos. No le podemos culpar solamente al Partido Colorado. Claro. Tenemos que agarrar un espejo grande, ponernos enfrente y mirarnos. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿Realmente ofrecimos algo a la ciudadanía? ¿Realmente nos unimos? No solamente para unas elecciones, nos unimos para ofrecerle algún plan para desarrollarse al país, para cambiar esta situación. Hoy vos tenés parlamentarios de la oposición que vos ves y están solamente para las redes sociales, escándalos acá, levantando videos. Esa no puede ser la política, Carlos. Han fracasado, no han podido construir un bloque. Hay pequeños bloquecitos acá, allá, 2, 3 senadores, otros 2, 4, para sacarse fotos para Instagram, para Twitter. Y ya lleva más de casi 2 años y medio de gestión. Y no se ha podido construir absolutamente nada. ¿Y por qué no se pudo lograr? En principio había una coherencia y una unidad en que todos los concejales liberales apoyarían la candidatura liberal en pos de un proyecto grande. ¿Por qué eso cambió ahora? ¿Sean ambiciones personales? No sé. Desde luego que es válido, ¿verdad? Que cada individual o persona o concejal o dirigente
elige al candidato que quiere. Estamos... No, pues está bien eso, pero uno pues no elige un candidato porque es la más linda o la más fea, o el más churro, no, uno elige también porque hay un proyecto político, ¿verdad? Se supone que el partido tiene que tener un proyecto político. No, era... Al principio, yo recuerdo que todos estaban atrás. Es lo que nosotros, es el esfuerzo que hicimos para construir un partido liberal en la Asunción fuerte, compacto, que pueda presentar una propuesta clara y que pueda sentarse en una mesa a negociar con los demás candidatos, ¿verdad? Y a competir, ¿verdad? Está bien, podíamos ganar o podíamos perder. Y después de ese mecanismo, apoyar al electo o a la electa. Pero bueno, se fueron dando estas discusiones, esta descomposición interna, y hay algunos que optaron por apoyar a una candidata, a un candidato. Yo te aclaro, yo como le decía hoy y en la semana a la dirigencia, yo voy a acatar lo que quiere la dirigencia de base, que está representada por los presidentes de los 50 comités que hay en Asunción. Pero por sobre todo voy a resolver o voy a hasta digamos, a poner a disposición mi candidatura al directorio del Partido Liberal, y que sea el Partido Liberal el que haga el acuerdo con las demás fuerzas, no Agustín Sayer. Porque por encima de Agustín Sayer está el partido, están los comités, está la dirigencia de base, ¿verdad? Y como decía, con la advertencia de que venimos hablando hace un año y no se cumplieron los compromisos, entonces hay que ponerle más esfuerzo y hay que escribir mejor el documento para asegurarnos, y el partido debe asegurarse de que se cumplan los compromisos. Porque, digamos, dividido es muy complicado ganar, Asunción. Porque la figura, digamos... llamémosle, Soledad ya fue probada como vicepresidente y Asunción se perdió como Dios manda en las últimas elecciones. Digo, ¿de qué sentido? A no ser que la gente esté pensando después, posteriormente, en su candidatura a diputado. O sea, yo me lanzo ahora, después con eso, digamos, capitalizo y es un trampolín para la diputación o la senaduría. Vos sos un gran conocedor de la política y nada, 2 más 2 en política no es 4, ¿verdad? Pero se pueden hacer muchas conjeturas, ¿verdad? Acá este espacio inició con un compromiso y una conciencia profunda de que teníamos que ir unidos, ¿verdad? Se descompuso en este último tramo por yo creo, ¿verdad? Es mi parecer, por decisiones un poco apresuradas, ansiedad de resolver las cosas, y bueno, ojalá se recomponga. ¿Y el Partido Colorado, cuáles son los candidatos colorados que hoy se están visualizando? Y los que suenan son Centurión. Por el abdismo. No sé. En principio, digamos, sí, bueno, no está con... Está Bernal, creo que se mencionó también que se podría candidatar de vuelta a Arnaldo Samaniego, o el propio Bello, que está ejerciendo ahora la intendencia. Creo que, no sé, esos son los que suenan, ¿verdad? Pero, por eso te digo, falta un año. A ver, falta un año. Todavía ni el proceso se activó. Y dentro de la oposición ya hay una desesperación que si yo, Carlos Mateo, vos no te bajás hoy, ya sos el divisor. Esa es una extorsión de todo punto de vista. Prácticamente. Esa es una extorsión. A ver, te pregunto. No, pero aparte no tiene ningún sentido. Esto o se sientan y arreglan, o si no, lo contrario, creo que va a ganar el Partido Colorado Asunción. Si va a dividir a la oposición. Está complicado. Ojalá que podamos reencauzar esto, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? No hay ánimo societati, no son todos integrantes de la misma... Se supone que todos son... Lo que pasa es que cuando empezaba a meter las cuestiones personales se va haciendo más difícil. Se va haciendo más difícil. Sí. Bueno, Agustín, muchísimas gracias. Dios quiera que seas vos una herramienta para poder arreglar Asunción. De hecho... Vos sos mi candidato, ¿verdad? Pero bueno, ahora estoy a punto de quedarme sin candidato, me parece. No, en serio te estoy diciendo, vos eres mi candidato, o sea, no sé cómo decirte. Gracias. Mi compromiso es como te reitero, es con la unidad, claro, es con Asunción, claro. Es con el Partido Liberal. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el compromiso es con la unidad, pero bueno, sería una... En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, un placer. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más.